En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos, donde tengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Este programa es presentado por Al Pan Pan y Al Vino Vinostrum. Iván Guerrero, tu abogado de inmigración. Con Moray Insurance es seguro. Publimercantil, si te publica. Nosotros tenemos la lamentable circunstancia de ver cómo en el grueso de los medios de comunicación venezolanos, donde hacen vida periodistas que son, digamos, referencia para quienes los oyen, el posicionamiento partidista es casi un mandato. En tal sentido, en este momento en el que estamos hablando, vemos como hay un buen grupo de periodistas venezolanos promoviendo la participación en la estafa de Juan Guaidó. Pero, por supuesto que estarían ellos en su total derecho, ¿no?, de ser activistas. Ahora, yo me digo una cosa, Neomar, me pregunto algo. ¿Qué va a pasar con los dirigentes, o mejor dicho, con los periodistas que se anotaron a la línea partidista, atando su línea editorial a la línea de determinado partido o de determinado grupo de partidos? Si ese partido o grupo de partidos languidece y se viene abajo, ¿qué van a hacer estos tipos que defendieron a Guaidó a rabiar si Guaidó termina colgando los guantes y desapareciéndose? O si resulta ser que Capriles y todos los demás terminan también desapareciéndose, el escenario termina poblado por Bernabeses, Bertuchises y Falconeses. Bueno, si quieres la respuesta corta se resume en se van a cuadrar, porque ya lo vimos, Daniel. Yo te comentaba en días recientes el verdadero asombro que a mí me causaba, porque yo, como no soy así, yo tiendo a tener, digamos, posiciones políticas que son más o menos sólidas en el tiempo. Quizá el único gran cambio que yo he hecho, por ejemplo, dentro de mi pensamiento político o de mi posición política, es haber salido de Acción Democrática para no militar en más ningún otro partido, y por ende eso también causó incluso en mí si cabe el término, ¿no?, que no es lo que me estás preguntando, pero si cabe el término, un cambio ideológico. Yo pasé de ser un adeco socialdemócrata, no sé qué, a ser un defensor del liberalismo clásico, ¿no?, desde hace años, pero de ahí no he salido. Pero ¿qué ocurre en general con los periodistas en Venezuela, Daniel? Que los periodistas en Venezuela, en el propio y en el más estricto sentido de la farándula, los periodistas se cuadran en función de las tendencias dominantes. Ocurre también mucho en los Estados Unidos, de acuerdo a lo que he visto, por ejemplo, en la última elección con el presidente Trump y el candidato Biden, ahora ya virtualmente presidente electo, que es que esta famosa teoría de la espiral del silencio, donde en un salón de clases alguien dice A y nadie más se atreve a decir B, porque todo el mundo se pliega a lo que va haciendo, como si fuese una especie de efecto bola de nieve, la crecida de la opinión en una tendencia particular, es lo que opera en estos casos. Lo de la consulta te lo muestra muy claramente. Gente que hasta hace nada, yo conozco, incluso privadamente criticaban esto, pues esto no va para ningún lado, se sienten, yo no sé si presionados, combinados o no sé qué, a meterse dentro de la tendencia dominante. ¿Y cuál es la tendencia dominante? Bueno, que para tú ser antichavista, para tú ser opositor a la tiranía de Maduro, tú te tienes que encuadrar dentro de lo nice, que es que tienes que ser guaidocero.
¿Y qué es ser guaidocero en este momento? Defender a rabiar una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, tal cual es la consulta esta, ¿no? Y bueno, se han desfilado estas últimas 2 semanas gente que incluso ha grabado videos, ¿no? Ay, vamos, y no sé qué, porque hay colegas que ya se metieron en eso. Yo como nunca he tenido, a pesar de que tengo muy buenas relaciones con muchos periodistas mucho mayores que yo, incluso gente muy corrida en el medio y todo lo demás, me profesan mucho aprecio y yo se los profeso a ellos también, el respeto. Yo como nunca he tenido ese tema de ese gremialismo a secas, de que yo tengo que estar metido en una comandita, ni que a mí me tienen que pasar, por ejemplo, los periodistas de tal circuito, de tal emisora, de tal cadena de prensa, no sé, de que tengo que estar con el sindicato. Yo respeto a todo el mundo, pero yo no tengo espíritu de grupito con el tema del periodismo, porque termina siendo esto, y así lo percibo, esto que te acabo de describir, el tema de meterme por meterme dentro de la corriente de opinión dominante. Entonces siento que al final el gran perjudicado es el sentido crítico que deberían tener los periodistas, ¿no? Que es decir, mira, si la cosa no me gusta, no me gusta y ya. Si no la defiendo, no la defiendo y ya. Y te hago, por supuesto, valer mis argumentos de por qué no la defiendo. ¿Qué va a pasar con ellos el día de mañana? Va a pasar lo que vi que pasó, te lo comentaba, cuando Capriles pasó a ser un muerto político, una especie de zombie errante de la vida política nacional, y apareció un Guaidó en el horizonte. Todos dejaron de ser Capri lovers para ser Guaidó lovers. Todos dejaron de ser beatas para ahora ser, no sé cómo le llaman al grupo de Guaidó, creo que es Guaidó lovers. Eso es lo que va a pasar, porque digamos, la discusión ideológica, la discusión política, porque a veces no es tema ni de ideología, sino de estudiar la política y los políticos en Venezuela, es tan superflua que aquí el tema es meterse en la tendencia. Entonces, como ahora todos somos Guaidó lovers, bueno, todos somos Guaidó lovers y no voy a fondo, no critico, no hago nada. Esto te lo digo desde el punto de vista de la comunicación y las teorías de la comunicación de por qué la gente se pliega a la opinión dominante. No me quiero meter con otras hipótesis, cuáles son, por ejemplo, el tema de que haya remuneración de por medio, de que hay gente que la mete en una línea de opinión porque eso le garantiza acceso a publicidad, le garantiza acceso al gobierno interino y las ayudas que podría, no sé si eso es así, pero que podría manejar el gobierno interino para planes de comunicación y de consultorías y de asesorías en comunicación y campañas. Es mucho más sencillo, inclusive, Neomar, porque lo que yo he visto del ejercicio de la política dentro del sistema chavista, identifico que el chavismo escoge a su contendor en función de sus necesidades del momento. Y cuando escoge a ese contendor, los mecanismos de financiamiento del sistema, es decir, esos empresarios que están a la sombra del chavismo y que son utilizados a su vez como testaferros y a su vez como operadores, porque viven del sistema. Entonces, ¿qué ocurre? Que el chavismo va y le dice a un Tobías Carrero, va y le dice a un Víctor Vargas Hiroski, usted puede hacer todo el negocio que usted quiera aquí, pero yo necesito ahora, Tobías, hazme el favor, llámate a Manuel Rosales o llámate a Arias Cárdenas y apuéstale ahí, necesitamos que él sea el candidato, porque como dijo Stalin, necesitamos organizar nuestra propia posición antes de que ésta se organice sola por su cuenta. Y a partir de ese momento aparecen los reales inagotables de estos señores a favor de esa opción, que a su vez en ese momento es el único que aparece en los medios de comunicación al servicio del sistema, en los principales programas de entrevista, en los principales en los principales editoriales, en las principales listas de bodas, en todas partes aparece. Y ese ha sido el atractivo de estos años. Fíjate, yo hice un trabajo hace unos días en mi programa Fuera de Orden, como una especie de, digamos, de recordatorio de lo que han sido estos días las cosas, ¿no? Y estos días, no, estos meses, y cómo de alguna manera nos hemos visto en la situación de ver cómo cambia uno y otro y otro y otro y otro y otro sin que uno casi se dé cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces no sé cómo mostrártela, porque así es uno, pues, pero yo la tengo aquí. Pero en todo caso, lo que quería decirte, Neomar, es que sí te la puedo mostrar, ¿vale?
Aquí Puedes está. compartir la pantalla. Sí, yo creo que puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace para compartir la pantalla? Aquí. Abajo en el centro. Busque abajo en el tarjetón en el centro, Abajo compañero. y en el centro. Es aquí que voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Botón verde, dice compartir pantalla. Ajá, pero no le da. Y no nada. Entonces aquí dice. Bueno, pero puedes leerme. Aquí está. Aquí vamos, aquí vamos. Fíjate. El primer momento del asunto, la primera etapa, ¿la tienes en pantalla? Ahí la tenemos en Ahí pantalla. la tienes en pantalla. ¿Qué es el devenir de la oposición falsaria en unas etapas que yo he identificado de esta manera? La primera etapa, que es la etapa de la incomprensión y la entrega, que se da entre el 98 y el 2000. Entre el 98 y el 2000 que se dio la incomprensión. ¿Por qué? La incomprensión de lo que se estaba armando en contra del sistema, hasta el punto de que los que competían desde el año 98 no veían el tamaño del peligro que significaba el chavismo en el poder, porque pensaban que lo que se estaba jugando era simplemente una elección más. Un tipo más que llegará presidente se tendrá que quedar sus 5 años, tendrá que negociar con la oposición los cargos y tendrá que, sus ministros tendrán que ser interpelados y tendrá que presentar su memoria y cuenta. Eso Y la pensaba Alfaro, muy claramente. Esa es la eso pensaba, no, Alfaro estaba claro en que ese tipo venía a destruirnos a todos, pero decía. Pero Salas Romer tenía una mirada más larga, Daniel. Perdón. Esa incomprensión de la gran mayoría de la clase política fue la que causó, capitaneada principalmente por Alfaro Cero y los adecos, que se negaran a lo necesario y a lo evidente. Hay que unirse en contra de Chávez. Y la figura que mejor nos puede unir en contra de Chávez es Salas Romer. Porque era una persona que venía con experiencia de las gobernaciones, era una persona que a pesar de haber sido apoyado por un partido, no era un partidista, y además de eso era una persona con la suficiente fuerza para arrastrar a la clase media y sacarla de los devaneos chavecistas que había en ese momento. Pero Alfaro se negaba, porque Alfaro decía que era mejor que ganara Chávez a ganar a Salas Romer, porque si ganaba Chávez estaba contra todo el sistema, pero Salas Romer estaba nada más contra los adecos. Alfaro decía, llegó la frase clave de esa elección es cuando Alfaro dijo, Chávez es un fenómeno aluvional y así como llegó se va a ir. Como tenían esa incomprensión, les agarró el 98 las elecciones y vino el proceso de la constituyente y los tipos decidieron entregarse. Se entregaron todo. Porque dijeron, no, bueno, aquí no hay más nada que hacer. Este tipo viene con todo. Dale. Total, aquí sobrevivirá el más fuerte. Los tipos entregaron y tanto se entregaron que en el año 2000 llevaron de candidato nada más y nada menos que al tipo que el propio chavismo les dijo al cual iban a llevar. El chavismo les dijo, mira, el candidato tuyo va a ser Arias Cárdenas, ahí te lo mando. Y ahí te mando ¿cómo se llama? A Tobías Carrero, que es el que tiene los reales para financiarlo. Y fájense ahí para echarle bola. No ha pasado nada. Somos panas al final. Eso fue el año entre el 98 y el 2000. Por supuesto, allí estuvo Arias Cárdenas hasta el 2001, ¿verdad? No más de allí. Y ya entre el año 2000 y el 2004 quedan en pie los dos liderazgos fundamentales que van a privar en esos días. Entre el 2000 y el 2004, que son el de Enrique Mendoza y el de Alfredo Peña. Que venía el chavismo también, Alfredo Peña. Alfredo Peña había sido electo gracias al chavismo, alcalde mayor de Caracas, y Enrique Mendoza había sobrevivido a las degollinas y había permanecido en una unión casi perfecta como gobernador del estado Miranda. ¿Qué lograron ellos allí o qué eventos vivieron? Las megaelecciones del 2000, a las cuales sobrevivieron, el Carmonazo del 2002, donde estaban en primera fila los dos para ser candidatos presidenciales después de que Carmona terminara de degollar a todos los que iba a degollar. El revocatorio del 2004, que ambos se echaron al hombro más uno que el otro, porque se entendía que al ser revocado Chávez, uno de ellos dos sería el candidato presidencial y probablemente el presidente. Y vienen luego las regionales del 2004, que fueron la lápida, porque perdieron el revocatorio y en las regionales la gente les dio la espalda y los tipos terminaron perdiendo las elecciones. Eso fue lo que ocurrió en este primer periodo. Luego tú tienes una cosa, y yo lo he ido poniendo de esa manera, porque creo que es lo necesario. Luego viene esto terrible, horrible y espantoso, que ojalá me dé tiempo de mostrar y voy a tratar de ser expedito, que es lo que se vivió entre el 2004 y el 2006, que fue la gran purga, que fue una purga real, con nombres y apellidos. Purgas que se vivieron en el sector civil y en el sector militar.
En el año 2000, entre el año 2002 y el año 2006, el número de oficiales militares expulsados de las filas de las Fuerzas Armadas supera a los que han sido sacados todos estos años posteriores. El efecto de la lista Tacón y de la lista Maizanta, excluyendo gente de la administración pública, es una cosa que se cuenta y no se cree. Los juicios montados para sacar gente del camino, con eventos como los Paracachitos, como el asesinato de Danilo Anderson, etcétera, etcétera, tienen incluidos a ciudadanos de a pie normales, comunes, corrientes y silvestres, o a banqueros o a periodistas como Patricia Poleo. Y por supuesto, el líder de esa etapa, ¿quién es? Hugo Chávez. Hugo Chávez es el que dirige esa etapa hasta caer en el evento de la abstención, donde la ciudadanía dijo, yo no voy a votar unas elecciones en las que me van a robar, no sean pendejos ustedes. Y se acaba una clase política, desaparecen esos jefes de partido, desaparece Rafael Marín, desaparece Plana, desaparece Chugo Torrealba, desaparecen todo ese poco de bichos que tenían la primera fila en ese momento, y aparece el taita del Zulia, Manuel Rosales, con la nómina de su estado, a pactar el pacto electoralista, porque hay que cuidar los espacios, no podemos cometer el mismo error del 2005, hay que cuidar los pocos espacios que tengamos, aunque sean poquitos, y vamos a lanzarnos porque hay que participar y hay que lograr, poco a poco vamos a ir construyendo la fuerza y vamos a lograr ganarles. ¿Qué se vivió allí? Pero del 2005 al 2008 está claro todo lo que se vivió. Luego, y yo creo que es necesario seguirlo señalando, porque parece que a la gente se le olvidan las cosas, y yo de verdad no quisiera que se me olvidaran, cuando tú ves que entre el 2008 y el 2012 ese pacto electoralista tuvo rostros y tuvo capos, entonces dijeron, bueno, sí, vamos a pactar por elecciones, pero dame lo mío. No, dame lo mío. No es nada de que primero Justicia se va a coger todos los municipios de Caracas. Uno para cada uno. Nada de que el Nuevo Tiempo se va a coger todos los diputados. Con los del Zulia basta. Esa es la época donde nace la Mesa de la Unidad. Esa es la época donde nace la Mesa de la Unidad, pero donde nace lo que hoy se conoce como el G4, que es eso que... Sí, el reparto partidista de la... Claro, ojo, con sus variaciones, que si el huevo frito, que si el tricolor... Que por cierto, todas esas variaciones, Daniel, todas esas variaciones, el actor, por acción o por omisión, que las propicia es Ramos Alú. Algún día lo explicaré, creo que lo he explicado. El que hace que esas variaciones aparezcan siempre es Ramos Alú. Y por eso es que está allí en primera fila, cada uno de ellos con su propia fuente de financiamiento, que se vivió en ese periodo. Las inhabilitaciones, a pesar de las cuales siguieron participando en las elecciones. Las regionales del 2008, donde emergen nuevos rostros que serían determinantes para la fase futura y donde desaparecen algunos rostros. Desaparece el rostro de Manuel Rosales de la primera línea, pues sale de la gobernación del Zulia para irse a la alcaldía de Maracaibo, de la que saldría preso y exiliado. Y aparece el rostro de Pablo Pérez, que duró poquito, por cierto, y aparece el rostro en primera fila, ya no desde una alcaldía, sino desde una gobernación, de Enrique Capriles, gracias a la inhabilitación de Enrique Mendoza. Se vive el regreso, la enmienda que garantiza la reelección indefinida presidencial de alcaldes de todos los cargos. Se vive el regreso de la oposición a la Asamblea Nacional en las parlamentarias del 2010 y las primarias del 2012, que más que ser la escogencia de un candidato presidencial para enfrentar a Hugo Chávez, se termina convirtiendo por la fuerza de los hechos y además ante la muerte de Chávez y el engallecimiento del chavismo como movimiento político y y ya instauración plena como fuerza criminal, esas primarias del 2012 se terminan convirtiendo en la escogencia de los liderazgos para la siguiente etapa y se convierte Capriles en el ungido. La etapa de la unción electoralista, donde habría un líder encargado de guiar a ese rebaño por el largo desierto de la pérdida del líder del sistema, que era Hugo Chávez. Y ahí está, el ungido electoralista termina siendo Capriles, quien desde el año 2012 al 2015 se mantiene con todos estos eventos por el medio, y es el que más tiempo se mantiene. Sí. Las primarias del 2012, las presidenciales del 2012, las regionales del 2012, en la cual fue candidato en todas. La muerte de Chávez y la gestión del interinato por esa muerte, en la cual la oposición se cayó la boca frente a todos los atropellos legales. Las presidenciales del 2013 que le robaron. Las municipales de ese mismo año que Capriles convirtió en un referendo contra Maduro y lo perdió. La salida del 2004 y las negociaciones que ese mismo año empezaron con la tontería y la guachafita de convertir otra vez en la acción de la oposición en llevarlo a una mesa de negociación. ¿Y dónde terminamos? Terminamos aquí. Terminamos en la etapa del engaño parlamentario, cuando en el año 2015
se gana la oposición se gana las 2/3 partes del Parlamento y empiezan y surgen, si bien estaban los mismos rostros, cae, porque y eso explica las posiciones actuales de Capriles. Es que la etapa 7 con el engaño parlamentario, el gran damnificado es Capriles. Porque queda roto de la etapa anterior. Porque dentro de su partido había unas nuevas engranajes de poder que termina ganando a su favor Julio Borges con los Guanipas, que estructuran aquella gran recopilación de delincuentes a nivel nacional para llevarlos a las listas de todo el país y lograr montar una fracción que llevara a ese partido a ser el más importante de la Asamblea, que en efecto lo era, porque era el que tenía más diputados a nivel individual. ¿Qué ocurrió en todo ese periodo? Bueno, los 6 meses que Ramos Alú dijo que iba a durar Maduro en el poder, desde que él asumió, el revocatorio anulado del año 2016, la declaratoria de desacato a la Asamblea del año 2017 y las protestas de calles de ese año horribles, las negociaciones y las elecciones a gobernadores y alcaldes y a presidentes que hubo entre el 2017 y el 2018 y el interinato del 19 y del 2020 con la acción del último cadáver que nos ha dejado esta guerra, que es el de Juan Guaidó. ¿Qué viene ahora, Neomar? ¿Qué puede pensar uno que viene ahora? Uno ahora puede pensar que si vino un evento electoral de la importancia del que vimos, nosotros estamos viviendo una etapa de depuración donde veremos nuevos liderazgos. Ahorita, o con las elecciones de gobernadores y alcaldes que vienen ahora, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que hay gente que se irá y no la veremos más. Y hay gente que aparecerá aunque no nos guste. Y si seguimos pensando que el chavismo es una organización política y no una organización criminal, seguiremos jugando este jueguito. La única forma de parar esto es quebrando el sistema. No, es ruptura, como decía Carrera, es ruptura. ¿Es continuidad o es ruptura? Es ruptura. Y lo que sí te voy a decir, porque empezamos hablando de los ánimos y los estados de opinión, ya para irnos, y de cómo se hace propaganda política de cada uno de los líderes de ocasión, es que tú verás a los mismos que fueron caprilistas, que son Guaidó lovers, que van a apoyar al que pongan mañana, porque es así. Es maleable la opinión de esta gente. Para todos. Mira, pero lo que no es maleable es la hora, ¿vale? Se acabó el tiempo de hoy por la ñapa y les pedimos, como siempre, primero agradeciendo a Vinostrum y a Publimercantil como todas las semanas, gracias a nuestros Patreon. Si te suscribes al plan full de Daniel o al mío, patreon.com de Lara F, patreon.com Neo Adolfo, te vas a poder integrar al chat en vivo de las grabaciones de Fin de Político y de la ñapa. Las hacemos los viernes para que estés allí con nosotros. Gracias a todos ustedes por seguir suscribiéndose a los canales. Acá abajo queda el enlace a la primera parte de esta conversación, que es el Fin de Político número 82 en mi canal. Gracias y hasta la semana próxima. Este programa es presentado por Al Pan Pan y al Vino Vinostrum. Iván Guerrero, tu abogado de inmigración. Con More Insurance es seguro. Publimercantil, si te publica,